Buenos días. Buenos días. Liuba, buenos días. Estabas en contra de que pasara la noche, ¿verdad? Bueno, deberías habérmelo dicho. Me habría ido temprano. Cualquiera lo adivinaría. Por cierto, ¿no vas a trabajar? Dijiste que tenías problemas con los pedidos. Es muy temprano, Liuba. Solo se levantan los que trabajan en urgencias. Por cierto, tú tampoco debes hacerlo. La hipoteca está saldada. No te dejaré morir de hambre. Gracias, pero amo mi trabajo. Además, todavía le debo a Kirill el apartamento. ¿De verdad? ¿Te quiere endeudar? ¡Qué caballero! Nikita, Alicia, prepárense. ¡Ya lo estoy haciendo! Compré un auto nuevo, así que hoy los llevaré a todos. ¡Nikita! ¡Compré un auto nuevo! ¡Wow! Liuba. Bueno, hoy también puedo llevarme, Nikita. No, yo puedo hacerlo hoy. Gracias de todas formas. Bueno, está bien. Adiós. Hola, Igor. ¿Cuánto tiempo? Hola, Marina. Hace mucho que no nos vemos. No has cambiado nada. ¿Cómo? Lindo, encantador. Es solo que Liuba estaba difundiendo rumores de que tienes problemas con tu cara. Sí, fue así. Pero logré recuperarme. Qué bueno saberlo. Sí, fue algo complicado. ¿Sabes cuánto hierro tengo en la mandíbula? Puedo masticar nueces, abrir la cerveza con los dientes. Cómo extraño tus chistes. ¿Ustedes volverán a estar juntos? Sí, ni siquiera yo lo sé. Liuba parece que intenta sustituirme por un oligarca. Ella es una tonta. Cambia a un chico normal por algún tipo de idiota. Sabemos de dónde viene ese dinero. Necesitamos ir todos juntos a algún lugar, como en los viejos tiempos. ¿A dónde? Te llamaré. Nos vemos. No entiendo, señorita Liuba, no entiendo, eso es todo. No tiene ningún sentido. ¿Cómo pudo poner comas en el lugar equivocado? Estos ceros son suyos y ahora nos enfrentamos a una auditoría de la Oficina de Impuestos. Sería bueno si solo nos dieran una infracción. Toda la documentación está en regla. No se preocupe. Pues claro, no hay que tener miedo, no hay motivo para eso. Vi cómo escribió el informe para Hacienda, gastos por 5,000 para su esposo en el hospital. Tengo los datos. En mi computadora todo está perfecto. Perfecto. Y ahora la agencia y yo tenemos que informar a la Oficina de Impuestos. La conversación ha terminado. Escribe una solicitud pidiendo un permiso. Será mejor eso que enfrentar un despido. ¿Acaso ha pensado en Me reemplazarme? veo obligado a hacerlo después de los errores. Ya sé. Marina completó el curso de contabilidad hace un día. Ocupará tu lugar mientras pasa la inspección y luego pensaremos en ti, pero por ahora es urgente solucionar el asunto de Hacienda. Los datos en mi computadora muestran que todo está bien. Sí, señorita. Llame al inspector y averigüe todo lo que necesite. Sí, queremos saber el motivo de la inspección. Hay una queja anónima contra usted. ¿Queja anónima? Sí, y muy detallada. Que los salarios están en sobres para particulares. Que los fondos se retiran a través de empresas fantasma. Liuba Krapivin, confío en usted. Pero también tengo jefes. Debemos reaccionar. Prepárese. Estaba muy enojada con mis padres porque me dejaron, me abandonaron. Y empecé a hacer tonterías. Por eso siempre me atrapaban. ¿Cómo empezaste? No entremos en detalles, no quiero recordar por qué me odio por eso.
Oye, hola pequeño. ¿Quién te dejó aquí así? ¿Qué podemos hacer? Tiene la pata herida. Tenemos que ir al refugio. Conozco uno, trabajé durante 5 años. Voluntaria. Todo lo que tienes que hacer es llamar a un taxi. Pero en un taxi con un perro. Déjame llamar a papá. Sí, está bien. No contesta. Llamaré a mi abuela. Hola, abuela. Alicia, no entendí nada. ¿Papá está en casa? No, papá no está en casa. ¿Qué sucede? Encontramos un perro. Habla más fuerte. ¿Puedes ayudarnos a llevarlo al refugio? ¿Qué? ¿Un perro? ¿Qué perro? Liuba, ¿Lera? Hola. Y pensé que era la única de nuestro grupo que quedaba. sí, vivo cerca de aquí. Iba a la tienda. Y a nuestro Kirill le gusta caminar. ¿Aún no te ha llevado a pasear por Moscú de noche? No, nunca lo hizo. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con él? Por alguna razón no puedo contactarlo. Esta misma mañana cancelaron su caso. Ya entiendo. ¿Qué entiendes? Lo conozco muy bien. En cualquier caso, él no se quedaría así en silencio. No entiendo nada de nada. Ve con él, pregúntale y descubre lo que pasó. Tiene problemas de los que aparentemente no te habló. Y no te los dirá si tú misma no le preguntas. Gracias por el consejo. De verdad, muchas gracias por llevarnos. En el refugio dijeron que podría haber muerto por deshidratación. Gracias, abuela. ¿Cómo no ayudar a un perro tan lindo? Necesito pensarlo, pero tal vez lo lleve a casa. Sanaría su pata y sería una buena compañía. Bueno, no estaría mal tener una mascota. Podrías almorzar con nosotros y luego te llevamos a casa. Está bien. ¿A qué te referías con llevar al perro a casa? Solo me alegra poder ayudar. Tu nieta se parece a ti, es igual de hermosa. Y definitivamente ya he visto a su amiga en alguna parte. Vayamos a la nueva dirección. Por favor, lléveme al jardín de infancia de Poltava. Abuelo, piénsalo. Consíguete un perro. Te hará compañía y no estarás tan solo. Yo también quisiera uno, pero mi madre no me lo permite. Probablemente necesite un par de kilos de comida al día. Entonces no te atrevas. ¡Abuela, abuela! Oh, mi pequeño. Buenas tardes. Víctor, amigo de Larisa Krapivin. Y tú, debo asumir, Liuba Krapivin. Él no iba a venir, solo que Alicia necesitaba ayuda y tú como siempre no contestaste el teléfono. Pero abuela, ni siquiera llamé a mamá. ¿Por qué molestarla? Mamá, todo está bien para nosotros. El abuelo Víctor nos salvó. Alicia, llámame Víctor. Para mí abuelo es demasiado, aún soy joven, ¿es verdad? Abuelo es por cariño, no tiene que ver con la edad. Ya nos vamos. ¿No quisieran quedarse a cenar? Podría preparar algo para todos. No es ningún problema. ¡Sí! ¡La abuela se queda! Claro que sí, mi pequeño Nikita. Él es Víctor. Abuelo Víctor, bueno, campeón, ¿te gustan las excursiones? No, solo con la abuela. Déjame ayudarte. Oh, mamá, ¿por qué hiciste tantos emparedados? Víctor y tus hijos se van a reunir para ir a una excursión. ¿Qué excursión? Nikita necesita ir al jardín de infancia. Nikita necesita estar con su abuela, de quien fue separado bruscamente. Vi cómo el niño perdió peso. Estás exagerando, mamá. Por cierto, ¿cuándo te mudas?
¿A dónde me mudo? Bueno, ¿a dónde más? Vuelve con tu esposa. El otro desapareció. Y tus problemas también. Sobre tu estafa, me parece que entendiste todo. Es hora de dejar de hacer estupideces y volver a unirse. Ella necesita tiempo. No es tan simple. No puedo solo volver y ya. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta la jubilación? Necesitas actuar. ¿Y qué hago? Oh, tú sabes cómo hacerlo. ¿Cuidándola? Recuérdale por qué una vez te amó y demuéstrale que estás ahí. Ya. ¿Puedo llevarte? Fue bueno encontrarnos. Hacía algunas compras ahora que los niños no están. Lo siento, pero mi madre acaba de encontrar a su nieto perdido y hoy no estará dispuesta a separarse de él. ¿Quieres que vayamos a la casa de campo? ¿La de tus padres? Bueno, llevamos muchos años soñando con esto, ¿te acuerdas? Volver a tener hijos, sin obligaciones, sin deudas. Irnos juntos en el tren. Besarnos en la casa de campo de mi madre. No te voy a besar. Y por lo que recuerdo, tu madre vendió la casa de campo hace mucho tiempo. Se la vendió a unos amigos. Podemos ir a un picnic en el campo y deberíamos estar de vuelta por la noche, lo prometo. ¿Está bien? Bueno, podría entrar por acá. ¿Estás loco? No pienso saltar eso. No te preocupes. Sé dónde está la llave. No. Bueno, creo que saltar ya no es mala idea. Deja de intentarlo. No voy a hacerlo. No te reconozco. El espíritu aventurero parece haber desaparecido en ti. Adelante, señorita. Al menos dejaron esta llave. Todo sigue igual. Nunca pensé que volvería a ver todo esto. El piano de la bisabuela. Sí. Solo nosotros cambiamos. Te hiciste aún más hermosa. ¿Qué dijiste sobre el picnic? Bueno, iré a buscar la compra al auto. Yo me ocuparé del fuego. Está bien.
Algunas cosas se han cambiado aquí. Ahí crecían cerezas y ahí había 2 manzanos. Cortaron todos los árboles. Renovaron. Eran viejos. Necesitaban espacio. Ahora en su lugar se pueden sembrar parterres. O hacer una piscina. Pensaba que a los 2 nos encantaban estos árboles. Sinceramente, desde pequeño, no soporto ni las manzanas ni las cerezas. Igor, llévame a casa, por favor. ¿Segura? Pero acabamos de llegar. Liuba, si no lo quieres, no pasará nada. Me sentaré a tu lado para custodiar tu sueño. Igor, me alegro mucho de que todo te haya salido bien. Podemos hablarnos normalmente ahora, pero no seremos lo que éramos. Creo que alguien se siente ofendida. Entiendo que soy muy culpable ante ti. Pero estoy listo para esperar cuando quieras regresar. Yo también pensaba que estaba ofendida. Ahora me di cuenta que no hemos estado realmente juntos en mucho tiempo. Ni siquiera se trata de ti. ¿Y de quién? Te dejó. Te dejó sin siquiera despedirse. Por favor, llévame a Moscú. Solo quiero hablar con él, saber qué pasó. Eres una tonta. Entiendo. Me voy por mi cuenta. Llego a tiempo al último tren. No irás a ninguna parte sin mí. Déjame. Ven acá. Dije que me sueltes. Corre. Corre, corre, patética. También deberías preguntarle por qué se acercó a ti. ¿Cómo? Él es el culpable del accidente. Él fue quien dejó a tu hijo y a tu esposo en medio de la carretera. No te creo. Andy, pregúntale. Liuba, entra. ¿Estás solo? Sí, como siempre. ¿Tienes frío? ¿Quieres un poco de té? No estaré por mucho. Solo te quería preguntar. ¿Tú conducías el auto el día del accidente? Sí, es verdad. Y luego huiste del lugar. Ajá. Estaba asustado. Me utilizaste para vigilar el caso y que no sospecharan. Cuando te conocí no fue así. Por supuesto. Amor a primera vista. Yo solo quería admitirlo y ofrecerte apoyo. Pero mientras más tiempo pasaba contigo,
Más me daba cuenta de que si te lo contaba, te irías para siempre. Por favor, perdóname. Yo no puedo simplemente dejarte ir. Te perdonaría todo. El accidente, que tuvieses miedo, pero que me engañaras, no podría. Te devolveré mi parte del dinero tan pronto como venda el apartamento. Y sobre Igor, personalmente me aseguraré de que te deje en paz y no volverás a vernos más nunca. Adiós. ¡Liuba! ¡Liuba! No esté triste, señorita. Todo pasará. Pero tiene que seguir adelante. Sí, así es. Debemos vivir. No entiendo lo que quieres de mí. Eres un hombre adulto, trabaja, renta un apartamento. Liuba ni siquiera solicitó la pensión alimenticia. Definitivamente ayudaré a los niños, pero cuando me recupere... Bueno, necesito dinero para esto. Necesito comprar mercancía y rentar un almacén. Sabes muy bien que ya no tengo dinero. A lo largo de los años te lo he dado todo. ¿Tienes un apartamento? Este apartamento lo necesitan mis nietos, a quienes dejaste sin techo. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Fue Liuba quien vendió el apartamento. Quizás si pensaras en alguien más que en ti mismo, todo sería diferente. Entonces, ¿vas a dejar a tu propio hijo en la calle? Quizás lo pensaras si no hubieses llegado a ser alguien tan egoísta. Lo siento, tengo que irme. No lo dejaré así, mamá. Como mínimo una cuarta parte es mía. Entonces hoy llegaré tarde. Necesito ayudar a Lisa en el refugio. Invítala a cenar. Es hora de que conozca a tu amiga. Está bien. Es todo por ahora. Adiós, pequeño. Adiós, abuela. Adiós. Adiós. Liuba, en este nuevo trabajo, eres la jefa del departamento. Debes estar ahí muy temprano. Un buen jefe se levanta más temprano que los demás y se acuesta más tarde. Pero el salario es el doble. Ahorraremos para un nuevo apartamento. Sí, eso estaría muy bien. Kirill resultó ser un sinvergüenza. ¡Mamá! ¿Dónde está Kirill? ¿Por qué no viene con nosotros? Kirill resultó ser una mala persona que solo usaba a tu mamá para cosas malas. Larisa. ¿Qué dije? No se puede ocultar la verdad a un niño. Pero él no estaba ahí. Una mujer sí estaba. No recuerdo su cara. Pero yo sí la recuerdo. ¿Otra vez? ¿Vamos? Bien. ¿Toma? ¿What? ¿Viste eso? Kirill no es solo mi hermano. Es a la vez mi madre y mi padre. Es solo que nuestros padres murieron cuando yo era muy joven. Por supuesto, no nos dejaron dinero y fue un excelente estudiante. Muchas universidades lo aceptaron y tuvo que irse por mi culpa. Tenía 2 trabajos, solicitaba cursos por correspondencia y descargaba camiones por la noche. Ganó dinero toda su vida solo para que no me llevaran a un orfanato. Siempre me sacaba de problemas. Ese día perdí los estribos.
Verás, llamé a un amigo y... En fin, me desperté solo cuando me di cuenta de que por mi culpa chocaron 2 autos. Me escapé. Tenía miedo. ¿Por qué no fuiste a la policía y confesaste? Porque Kirill me lo prohibió. Me dijo que me callara. Ya tuve un caso así. Si lo hiciera de nuevo, sería arrestada por la policía y en tal estado no habría sido posible acudir a un centro de rehabilitación. Ya veo. Me alegra que todo se haya aclarado. Él está en problemas por mi culpa. Siempre parece preocupado. Y no lo veo mucho en casa. Siempre está en reuniones tratando de mejorar las cosas. Y me preocupa. Lo siento. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Nos vemos pronto. Bueno, ¿qué haces? Kirill. ¿Se te olvida que hoy tienes una entrevista de trabajo? No voy a ir. ¿Qué quieres decir con que no vas a ir? Me van a dar un contrato. Así que no veo el punto, no te preocupes. La verdad, ya estoy cansada de pagar todo sola. Bueno, piensa, ¿por qué debería trabajar ahora por unos centavos? Si en 6 meses todo cambia, estaría entrando en un buen negocio. Debes tener paciencia con esto. ¿Ah? Oh, mira. Ahora comenzamos la segunda ronda por 500. Buscamos a